y vamos a pasar directamente a lo que sería el bloque 2, porque ya estamos como bastante pasados. Bien. Así que vamos ya vi a varios que están conectados de la mesa 2. Ana, no, Celina, sí. Muchas gracias, Silvina. De Y nada. vamos, Celina, ¿nos escuchás? Ahí te vemos. Hola, sí, ¿cómo están? ¿Se ve y se ¿Qué escucha bien? tal? Tardes, se ve, se escucha bien. Bueno, vamos a presentar la siguiente ponencia. Gaby, te invito a co-coordinar. Esta mesa la coordinamos junto con Gabriela Latsis. La ponencia se llama Certificación en Diseño Sustentable, Resultados, Aprendizajes y Desafíos en el Sector Textil e Indumentaria de Mar del Plata, a cargo de la magíster diseñadora industrial María Celina Monaki, o Monachi, no sé si se pronuncia En bien. realidad es Monaki, pero bueno, en el criollo es Monachi, no hay problema. Bien. Del HITSU, que es el Grupo de Investigación en Diseño Sustentable de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, te escuchamos, Celina, cuando quieras. ¿Vas a Bueno, compartir? bueno, ¿Tenés para ustedes, Eh, ahí que- estoy, sí, indíquenme si... perfecto. A ver, Sí. eh, ahí estamos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por la organización de este evento, que espero que sea la primera de muchas ediciones. Bueno, mi nombre es María Selina Monachi, yo soy magíster en diseño recientemente y diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Soy docente e investigadora del grupo de investigación en diseño sustentable de la misma universidad. Y bueno, estoy en representación de todo el grupo que está aquí abajo, que venimos trabajando ya hace 10 años, pero particularmente en esta experiencia de certificación en diseño sustentable, venimos trabajando desde el 2017. Y bueno, la idea un poco de esta ponencia es poner de manifiesto algunos de los resultados de la experiencia y contar también algunos aprendizajes hacia adentro del equipo de trabajo y también desafíos que quedan planteados en este binomio de diseño y sustentabilidad, sobre todo pensando en los territorios locales. Bien. Como bueno, también sé que el tiempo es tirano, no voy a redundar demasiado en cuestiones metodológicas de la certificación, más que nada contarles que, bueno, desde 2011 el Grupo de Investigación en Diseño Sustentable venimos trabajando la problemática de sustentabilidad y diseño y cómo abordarlo desde una perspectiva territorial, es decir, cómo poder bajar al territorio las teorías sobre diseño sostenible. Eh, lo que nos encontramos a medida que iban transcurriendo los años fue que el entramado productivo de la ciudad de Mar del Plata y zona, que está compuesta por micro, pequeñas y medianas empresas, veían la temática de la sustentabilidad como una cuestión totalmente ajena, que no sabían cómo incorporarlas a sus estructuras y cómo bajarlo a su realidad diaria. Entonces, un poco el HITSU nos pusimos como objetivo tratar de instrumentar esta cuestión para poder hacerlo más accesible y para que realmente las MIPYMES comenzaran a poner en agenda la temática de la sustentabilidad dentro de sus empresas. Bueno, el abordaje teórico que nosotros planteamos es bajo la mirada del diseño para la sostenibilidad y particularmente en lo que fue la certificación de diseño sustentable. Está basada en lo que son las normativas ISO de calidad, de ecodiseño y de gestión medioambiental. Por ahí los ejes rectores que marcaron un poco el diseño de este instrumento, de esta certificación, tuvieron que ver con las problemáticas que íbamos descubriendo con las MIPYMES que íbamos consultando y con las cuales íbamos trabajando. Una de las problemáticas más grandes que tenían las micro, pequeñas y medianas empresas era la imposibilidad para acceder a algún tipo de ecoetiquetado, algún tipo de certificación, algún tipo de instrumento que les permitiera organizar un plan y una planificación vinculada a sustentabilidad. Por un lado, por cuestiones burocráticas y administrativas, y muchas veces la urgencia de este tipo de estructuras empresariales hace que
no puedan tener una planificación en este sentido más prolongada o con recursos humanos asignados para este tipo de tareas. Y por otro lado también porque significaban un costo bastante oneroso y bastante complejo para este tipo de empresas acceder a estas certificaciones. Y eran dos de los motivos bastante reiterativos por los cuales las empresas, digamos, hacían la vista a un lado respecto de estas cuestiones. Entonces, la idea de este instrumento era generar una certificación, que en este caso tomó la forma de una autodeclaración dentro de lo que son las ecoetiquetas. Aquellos que son de tipo 2 son autodeclaraciones de un accionar obviamente amigable y sustentable. Y lo que nosotros hacíamos como equipo técnico era abordar a la empresa, hacer una evaluación de esa empresa y luego darle, obviamente además de evaluarlo, se le daba había una instancia propositiva en la cual le generábamos una serie de estrategias y de propuestas de diseño como para que ellos pudieran aplicar a sus empresas para subsanar determinadas cuestiones que veíamos como puntos conflictivos. La idea de las CEDIs es que las empresas puedan certificar progresivamente, es decir, está nivelada como en 3 certificados, por decirlo de alguna forma. Obviamente esta condición de autodeclaración hace que sea mucho más accesible que otros tipos de certificaciones o de sellos o ecoetiquetas. Y por ahí una cosa que me interesa destacar es que desde esta perspectiva de diseño para la sostenibilidad nosotros evaluamos de forma integral a la empresa, es decir, no nos quedamos únicamente en el producto, en el objeto tangible, si bien obviamente sí lo analizamos y sí lo abordamos, tenemos que ver también lo que tiene que ver con la estructura del producto, es decir, cuestiones que tienen que ver con la organización de la producción, la responsabilidad social empresaria, las cuestiones de distribución, la vinculación con los actores dentro del territorio. Y por otro lado, también una cuestión más sistémica que tiene que ver también vinculado a las cuestiones de desarrollo local, pero que apuntan a promover la innovación, la comunicación de ciertos aspectos que realiza la empresa, de articularse con otros organismos de I+D o con las universidades, con los municipios, es decir, analizar distintas perspectivas, no únicamente quedarnos en lo material y quizá en las implicancias medioambientales que suelen ser por ahí los análisis más de producto y sostenibilidad. La idea de acá era hacer un análisis completo de la gestión de la empresa. Celina, discúlpame, te quedan 5 minutos, ¿eh? Bueno, esto lo voy a pasar rapidito porque de todas formas nada más quería contar que durante 2019 lo interesante fue que este producto que surgió de una inquietud dentro del grupo de investigación, estuvimos trabajando y posteriormente habíamos empezado a desarrollar este instrumento de certificación y en 2019 tuvimos la posibilidad de poder aplicarlo en campo, si bien ya habíamos tenido acercamientos como para ajustar la herramienta. En 2019 nos vinculamos con el conglomerado textil y confeccionista de Mar del Plata, que nos invitó a la mesa de trabajo y donde pudimos empezar a exponer en qué veníamos trabajando. La verdad que la respuesta fue sumamente grata y con mucho interés porque, bueno, el sector textil indumentaria es uno de los que hoy en día están quizás más en boca por el tema de la sustentabilidad y por toda la cuestión del fast fashion. Entonces, pudimos evaluar a 21 empresas durante el 2019. Bueno, aquí hay algunos datos vinculados a la caracterización de las empresas que pudimos evaluar. Por ahí me interesa más pasar a esto, que es un poco las herramientas dentro del instrumento, la parte de evaluación con la que nosotros trabajábamos, lo que hacíamos a partir de una encuesta inicial y una visita obviamente a la empresa. Trabajar sobre este gráfico de estrella en el cual íbamos puntuando y ponderando cuáles habían sido los resultados de la empresa en cuestión, y luego se le hacía sobre aquellas problemáticas que habíamos detectado una propuesta de diseño. En muchos casos estas empresas no tienen diseñadores o no, hay veces que la cuestión que tiene que ver con innovación o articulación de nuevas propuestas queda un poco sujeta a, bueno, como lo mencioné anteriormente, a la urgencia y también a la voracidad de las colecciones. Entonces nos parecía que poder acercar las propuestas iba a facilitar
la incorporación de estas acciones de diseño sustentable dentro de sus empresas. Este es uno de los casos que evaluamos. Algunas de las conclusiones, muy rápidamente, tienen que ver con lo que tiene que ver con optimización de la producción, innovación y vida útil y comunicación fueron los ítems que mayor puntaje obtuvieron las empresas. Esto nosotros lo asociamos a que son aquellos ítems en los cuales también verifican los resultados o verifican el impacto de los resultados con mayor rapidez. Por eso las empresas enfocan bastante sus esfuerzos en este tipo de áreas en cuestión. Sí, las cuestiones más relegadas tenían que ver con la parte de materiales, sobre todo con los proveedores, con la escasez de materia prima de buena calidad o certificada a nivel local. Bueno, obviamente un común denominador en todo lo que es la cadena textil y indumentaria es la cuestión de la tercerización, pero nos permitió entender cómo funcionaba la tercerización en los distintos casos, ¿no? Y que muchas veces también difiere a lo que sucede bueno, por ejemplo, estuve escuchando la charla de la salada y flores, muchas veces la tercerización en ciudades más pequeñas, como por ejemplo, si bien Mar del Plata es una ciudad grande, todavía prevalecen algunas instancias bien domiciliarias de trabajo, lo cual era interesante también relevar. Y sí notamos que hay un interés y un esfuerzo por parte de la empresa en lo que tiene que ver con la reutilización o donación de los desechos que generan. Lo cual es positivo, pero sigue quedándose en una instancia bastante material y cuyo impacto es relativo en relación a otras cuestiones que sí se pueden abordar desde el diseño sustentable. Y ya para ir cerrando, estas cuestiones tienen que ver un poco con los aprendizajes y desafíos de nosotros como grupo respecto de la experiencia de las EDIs. Primero, bueno, fue rector para nosotros trabajar con la idea de investigación-acción constantemente, que un poco la idea fue bajar al territorio todo un corpus teórico con el cual veníamos trabajando y poder directamente entender qué necesitaba el medio productivo para poder hacer efectivo eso en lo que estábamos trabajando. La articulación universidad-medio productivo fue vital y nos enriqueció mucho, digamos, desde los dos lados. A nosotros para dar a conocer lo que hacemos y a ellos para poder incorporar esta problemática de diseño sustentable y también para poder verificar esos impactos que uno siempre aspira, o por lo menos en nuestro caso aspirábamos como investigadores, a que esta situación de diseño sustentable se pudiera replicar en el entorno local. Basta con decir que hay varias de las empresas que pusieron en práctica algunas de las recomendaciones que se le habían hecho, entonces eso como investigadores y también como diseñadores es muy gratificante. Bueno, ahora están postulándose a un financiamiento para tratar de realizar una de las propuestas y el grupo de investigación sigue en contacto con las empresas, lo cual eso siempre es sumamente enriquecedor. También a nosotros nos ha puesto en un nuevo rol porque estábamos trabajando como investigadores, pero también somos diseñadores, entonces la parte propositiva, la parte proyectual siempre es inherente a nuestra propia condición. Entonces, poder plantear estrategias para que las empresas pudieran mejorar sus cualidades de sustentabilidad o por lo menos de diseño sustentable, para nosotros era muy importante y lo pudimos llevar a cabo, algunas con mayor o menor éxito, pero fue importante también plantearlo desde la parte prospectiva, digamos, y mirando hacia el futuro de las empresas locales. Y luego como desafíos, nos queda también, en relación a lo que decía lo anterior, por ahí la dualidad entre el rol del investigador-diseñador, nosotros nos concentramos quizás en la parte metodológica, en la herramienta, en el instrumento, que ahora para darle, digamos, paradójicamente, para ser sostenible a las EDIs, nosotros necesitamos pensarlo también como un producto, un servicio de diseño, es decir, pensar los canales, el posicionamiento, pensar los canales de comercialización, pensar la gestión, los recursos humanos, es decir, tenemos que, para poder hacerlo sostenible en el tiempo y darle trazabilidad y también para que esta herramienta, digamos, pueda seguir validando el accionar de las empresas y pueda tener cierta trazabilidad, necesitamos pensarlo como un producto y un servicio de diseño. Y también uno de las cuestiones que más nos preocupan al grupo en general
es combatir la contaminación del término sustentabilidad. Quizás cuando empezamos a trabajar en 2011 con el tema de sustentabilidad, todavía si bien se hablaba, no estaba tan en boga, y ahora lo que vemos es quizás una visión sesgada, una visión un poco reduccionista de lo que es la sustentabilidad, enfocada en lo que es lo medioambiental, cuando hay otro montón de acciones que se pueden llevar a cabo y que realmente son los tres ejes los que hacen a la sustentabilidad. Entonces, bueno, un poco el desafío para nosotros como grupo es combatir y generar una noción conjunta y codiseñada de lo que es el concepto de sustentabilidad y diseño sustentable. Así que bueno, perdón si me extendí un poco en el tiempo, pero Joselina, muchas gracias. por cualquier eventualidad o consulta estamos a disposición. Muchas gracias. Perfecto. Bárbaro, muchísimas gracias. La siguiente ponencia es textiles con fibras vegetales como nuevo recurso económico sustentable, un análisis en la ciudad de Mar del Plata y su región, a cargo de la diseñadora industrial Ana Dueñas, del GIDIS, de la FAU, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, a ver si puedo compartir. ¿Ya pueden ver la presentación? Gracias. Sí, se ve bien. Bueno, como decía, soy Ana Dueñas, soy de la Universidad de Mar del Plata, egresada en la carrera de Diseño Industrial y en la orientación textil. Actualmente soy becaria de investigación en un grupo que casualmente se llama como las Jornadas Diseño y Sociedad, así que es como causal, ¿no? Que hayan organizado estas primeras jornadas y que yo esté en el grupo. Me pareció súper interesante. Lo que venían hablando antes de enfocarse en el territorio es como el eje central de esta ponencia, que es el desarrollo que hice para mi tesis de graduación en el marco de la cátedra Proyecto de Graduación de Martínez Favero, que desarrollé durante el 2021 y 2022. Este proyecto, perdón que no, este proyecto se enmarca en el trabajo con plantas de las que se pueden obtener textiles, inspirado en el trabajo que hacen actualmente comunidades artesanas de Argentina y de América del Sur. Específicamente quería trabajar con fibras vegetales, entonces me basé en el trabajo que hacen con el Chaguar, las comunidades del Gran Chaco, que son las Huichicom y Pilagá, y también trabajé con el Formio, que no lo trabajan en Argentina, sino en la Araucanía chilena, por las comunidades mapuches. Mi enfoque era basarme en los métodos de trabajo y en la obtención de las fibras, pero cambiar las plantas a plantas que yo pudiera conseguir de manera endémica en la región de Mar del Plata, reforzando esto de afianzarse en el propio territorio. Entonces conseguí trabajar de manera similar a cómo se trabaja el chaguar con el falso papiro, el Cyperus papyrus, y el formio no tuve necesidad de reemplazarlo porque es una planta que crece de manera endémica en Mar del Plata. Del universo súper amplio que aportan las plantas con fibras que se pueden aprovechar en textiles, hay más de 280 plantas registradas de las que uno puede obtener fibras textiles, que se aplican en diferentes procesos como papeles, la producción de cueros vegetales, materiales no tejidos, la producción de hilados industriales o artesanales para hacer telas o tejidos de punto, o los biomateriales que hablaba Silvina. Yo me enfoqué en solamente las fibras vegetales que son de obtención con procesos de baja tecnología, porque mi enfoque tenía un aspecto social que es la reproducción y el fomento de estas técnicas a nivel artesanal, entonces era un aspecto importante para mí que se pudieran hacer de manera casera la obtención de las fibras. Esta investigación
se planteó desde un abordaje con 3 ejes. Primero, un recorrido histórico enfocado principalmente en la cultura material de los pueblos originarios que trabajan las fibras vegetales, cómo revalorizar sus técnicas y a la vez reinterpretarlas o volverlas a reproducir, intentando innovación, y también cómo era la reproducción de esos métodos, cómo habían obtenido esos saberes las artesanas. Los otros 2 ejes están interrelacionados entre sí, es el fortalecimiento de economías regionales y los recursos naturales y ambiente. Digo que están interrelacionados porque yo planteo en mi proyecto el uso de la fibra de formio como un recurso natural factible de ser explotado en la región de Mar del Plata, con beneficios económicos y a la vez con los beneficios de aprovechar un recurso natural y de fomentar el consumo de cercanía. La metodología que usé a lo largo del desarrollo de todo mi proyecto de graduación fue una primera parte de investigación. Ya mencioné la parte histórica y tuvo también otra parte de trabajo de campo a través de encuestas y entrevistas. Esto se desarrolló durante el aislamiento por COVID, entonces fue todo muy complicado y la mayoría de las entrevistas se realizaron de manera virtual, pero se pudo desarrollar. Ahí tuve información de primera mano de las artesanas, donde tuve datos concretos acerca de las plantas que utilizaban, las técnicas que utilizaban, cómo esas técnicas habían sido adquiridas por ellas, que es una cuestión tradicionalmente femenina que se transmite de madres a hijas, y también sobre la cuestión simbólica que ellos tienen en el trabajo con las fibras vegetales. Por ejemplo, las artesanas wichi van al monte y solo toman lo que el monte les quiere dar, agradecen a la naturaleza el material que les dan. O sea, hay una cuestión que va más allá de la propia técnica, que también fue importante. Después, la segunda parte del proyecto fue una parte empírica de la producción de muestras y de experimentación, de la que voy a hablar ahora. Profundizando en esto que decíamos del territorio y de la importancia que tiene en la base de mi proyecto, el contexto de Mar del Plata para mí fue determinante por 2 aspectos. Primero, la cuestión climática, porque tiene un clima templado por la influencia del mar, Mar del Plata, entonces tiene lo que se llama un periodo de cultivo extendido, que es el periodo entre heladas, y es el periodo que coincide con el crecimiento de las plantas, lo que fomentaría el crecimiento y el desarrollo natural de la planta de formio, que es el recurso que planteo explotar. En Mar del Plata particularmente este periodo es muy extenso, va desde mitad de septiembre, a mitad de junio, son alrededor de 9 meses de clima propicio para el crecimiento de las plantas. Otra cuestión muy importante en el planteo de que este proyecto se desarrolle en Mar del Plata tiene que ver con lo socioeconómico. Históricamente, Mar del Plata ha sido una de las ciudades con el más alto desempleo a nivel nacional. Ese 13,1% es datos del INDEC del 2020. Y el aprovechamiento de este recurso es una fuente de trabajo factible de ser explotada. Está en mi agenda futura fomentar el uso del formio y explicar técnicas para la producción de objetos. Otro aspecto importante es que tiene tanto la afluencia de turismo como una población lo suficientemente grande, somos 765.000 habitantes, que proporciona la posibilidad de un mercado local, un consumo local, ya sea por la propia población o por el turismo.
Esto tiene beneficios a nivel ambiental que quiero destacar. Esta es una cadena de valor, que es una herramienta que usamos mucho en el mundo de diseño para ver cada uno de los pasos, donde lo que quiero resaltar es que todo el proceso, desde la plantación del recurso, que es el formio, hasta su cosecha, su procesamiento, su secado, la producción del objeto en sí, la comercialización y la venta del producto final y su uso se da en un rango de 15 kilómetros. O sea, todo este proceso podría realizarse en Mar del Plata, con el correspondiente beneficio económico a nivel local y ambiental a nivel de evitar la huella de carbono por traslados y transportes. 3 minutos, Ana, te quedan. Sí, llegó perfecto. Gracias. En la cuestión de las muestras, la parte puramente experimental, trabajé con 2 plantas. Estas son muestras que realicé con falso papiro, donde pude obtener las fibras y hacer diferentes pruebas con distintos tipos de tejido. Las muestras de arriba son lo que se llama tejido en espiral y las muestras de abajo son de tejido plano, lo que normalmente es el tejido en telar. Y con el formio es una fibra muchísimo más fuerte y más resistente y permite una variedad amplísima de formas de trabajo. Ahí pude hacer muestras respecto de construir un hilado y trabajar el tejido de punto, las 2 muestras de arriba, uno es tejido a 2 agujas y el otro es crochet. También combinado con otros materiales, como la muestra de abajo a la izquierda, que está combinado con fibras de algodón. Pude hacer algunas muestras de cestería y la muestra que está abajo a la derecha es el llamado tejido en espiral, que está inspirado en el trabajo que usan las artesanas Pilagá con el carandillo, o las artesanas mapuches con lo que ellos llaman ñocha, que es el formio. Todo este proceso está plasmado en el Instagram del proyecto, que es ese, Somos Comis, y si escanean el código QR los lleva a la página. Y también quiero mencionar que este proyecto ganó la distinción del Fondo Nacional de las Artes con una beca creación. Así que, para terminar, quiero resaltar la importancia de el fomento de las fibras vegetales, porque en la industria textil y de la indumentaria, el uso de las fibras sintéticas es mucho más barato y más fácil de producir, y lentamente está desplazando las fibras vegetales a un lugar de lujo, de producto suntuario. Entonces, es mi ideal que podamos volver a llevarlo a un lugar de producto comercializable y tangible, que no sea tan caro de producir y que la gente pueda acceder a la compra, que no sea un lujo. Solo eso y gracias por escuchar. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. La ponencia se llama Diseño de materiales, productos a base de micelio con residuos nativos. Rodrigo, ahí estás. Rodrigo, a cargo de Rodrigo Ezequiel Mené, de la Universidad Provincial del Sudoeste, UPSO. María Alicia Volpe, de Platiqui CONICET, y Pablo Miguel Húngaro, de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Cuando ¿cómo quieras. se escucha? ¿Qué tal? ¿Compartís vos la pantalla, Rodrigo? ¿O Sí, comparto yo. Perfecto, cuando quieras. Perfecto. Bueno, mientras voy compartiendo, quiero agradecer la invitación a la jornada. Ahí se ve. Sí, Perfecto. perfecto. Bien, comienzo entonces. Esto está dentro del marco de una tesis doctoral, de un doctorado en transcurso. María Elisa Volpe y Pablo Húngaro son mis codirectores de este proyecto, a quienes agradezco por todos los aportes que me han dado.
Y primero voy a explicar el marco teórico donde sale lo de diseño de materiales a partir de materiales cultivados para después que se entienda bien todo el proceso de investigación. Uno de los principales libros, que es Sistema de Objetos, de Jean Baudrillard y Sociedad de Consumo, lo que nos habla es de que hoy en día tenemos una cultura material muy fuerte, estamos rodeados más por objetos que por personas. Y que todo esto lleva unas consecuencias bastante importantes a todo lo que es la parte medioambiental y también en la relación. ¿Por qué en la relación? Porque plantea dos fases. Un objeto símbolo, que es mediado por la realidad, por las cargas de connotaciones, por la relación de integridad. Relación de integridad entiéndase como contexto, como territorialización, y está asociado a un valor de uso. Y en cambio el objeto signo, que es el objeto que hoy en día estamos básicamente en una sociedad de consumo, que es arbitrario, no es coherente con una realidad, no está en un contexto, es consumido en su diferencia y representa el estatus, un valor de cambio. Un ejemplo que ponen en el libro es básicamente que hoy una cafetera, una lavadora y un termo de la primera marca representan exactamente lo mismo. No hay una diferencia en cuanto a valor de uso, sino lo importante es el valor de cambio que esos objetos representan. Es decir, que la materialidad, eso cuando Deleuze lee a Baudrillard, dice que la materialidad se transforma en una forma de signo. El signo es el valor de intercambio. Es todo lo que representa esta sociedad de consumo y esto conlleva a lo que se llama, también lo explicó Guy Debord en la sociedad del espectáculo, que son sociedades de simulacro, la era del vacío. El Homo sapiens ha pasado a ser más un Homo consumen y el diseño industrial, entiéndase por diseño industrial, en esta primera parte el diseño tradicional o el diseño que era en función del sujeto, del usuario, es decir, cuando se empezó a fundar la idea de diseño industrial, pasó y mutó a un diseño semiótico. Y acá hay dos estéticas bien marcadas. Una estética funcionalista que está asociada al valor de uso y una estética mercantilista que está asociada al valor de intercambio. Todos estos conceptos salen de los textos de Mariano Perniola y de Adolfo Colombo. La estética funcionalista es una estética que va a estar a priori, es decir, que todavía no entra en la estética de los materiales biofabricados. Y acá, ya trayéndolo más a la visión y a la revisión que propone Dussel, estamos hablando de un esteticismo. Y un esteticismo, que se nombró bastante la palabra estética, lo que es una ideología semiótica. Es decir, seguimos hablando en lenguaje. El consumo, en este caso, sería nuestro lenguaje principal, planteado por Baudrillard, y se habla de una totalidad semiótica. Es decir, todo lo que se está consumiendo son signos. Por eso el objeto signo al principio mostrado en las primeras filminas. Y la estética lo que hace es que la producción esté en función de ella. Por eso hablamos de esteticismo. Tampoco con los materiales biofabricados o cultivados que vamos a mostrar a continuación se tiene que plantear como una antiestética, porque si no entraríamos en un concepto de que seguíamos en el mismo esteticismo, nada más que cambiando o reformulando ese mismo concepto. Tendríamos que estar en otro término de estética. En función de esto, es importante también hablar de que si estamos hablando de materiales biofabricados o cultivados, estamos hablando también de una relación que plantea George Agamben con lo que se llama originalidad. Originalidad entendida como la proximidad con el origen y no como algo innovador o como algo nuevo o como algo diferente como lo entendemos generalmente dentro del campo del diseño. Esto lo pongo porque se va a empezar a reformular y a replantear una serie de conceptos que plantean los materiales biofabricados o cultivados. El autor en este caso, en el texto, excluye a los objetos producidos en series, ya que los que consideran resultado de una técnica y que no hay un original, es decir, si generalmente se parte una matriz y se hacen todos los objetos de la misma manera, idénticos. O sea que son reproducibles. ¿Qué es lo interesante de los objetos biofabricados? Es intentar romper con esta lógica y proponer alternativas a las formas de producción. Y también no tendría que entrar dentro de la lógica de la economía circular, porque la economía circular lo que hace es reformula el consumo. Si nosotros planteamos el consumo como un lenguaje, estaríamos hablando del mismo objeto símbolo, nada más que estaríamos consumiendo de una forma, si se quiere, más eficiente, o sería un paliativo para la economía de consumo lineal. Y el lenguaje, lo que estamos produciendo a nivel estético y simbólico, no cambiaría. Acá empieza el proyecto de investigación. El proyecto de investigación trata de recolectar, en este caso es Cortadea, es una planta nativa de la ciudad de Bahía Blanca, y tiene unas características específicas. Primero, no es considerada residuo. Si nosotros vamos a la definición de biomaterial que se da en el programa de bioproducto argentino,
lo que habla es que son desechos o descartes de la industria, de lo industrial. En este caso no. En este caso es un residuo o se considera materia prima de tercera generación porque no proviene de un residuo y es de manera directa porque está dispersa en todo el territorio. No es que está concentrada en un punto. No es que yo voy a tal lugar para buscar esa materia prima. Lo importante de esto es también no generar, a partir de que se produzca materiales biofabricados, es comprar un terreno, bueno, planto todo cortadera, porque no estaría dentro de la lógica, seguíamos dentro de esa lógica de consumo o de producción. Posteriormente se pasa a un triturado más fino para que el hongo, ahora vamos a ver cómo trabaja la semilla de micelio, puedan conformar el bioproducto. Bien, una vez que está triturado, aquí la palabra se introducen las semillas de micelio y empieza la colonización por parte del hongo. Esto genera un material blando, pero de características resistentes cuando lo empezamos a moldear. Sería un material moldeable, imprimible. Acá lo que vemos es un termoconformado. En este caso es una parte experimental, vendría a ser, si se quiere, una forma de maceta. Salen de dos moldes exactamente iguales, pero los productos no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de materia viva. Al trabajar con materia viva, hay una variable que el diseñador no puede manejar. Y esto estamos hablando de la estética que, si se quiere, es a posteriori. O sea, una estética ya no consciente a priori, sino una estética que nos va a dar el mismo material. Por eso, encasillarlo dentro de una lógica de producción o quererlo hacer serial, es un poco coartar esta estética que ya nos está planteando el material de por sí. Acá vemos también cómo se desarrolla. Esto lleva aproximadamente un proceso de 20 a 30 días. La idea tampoco es acelerarlo, sí trabajar con las condiciones adecuadas, tiene que ser un ambiente sanitizado, porque nuevamente estamos trabajando con organismos vivos. Es decir, que puede haber un cierto grado de contaminación y se tiene que tirar el objeto. Y cuando empieza a generarse o a querer expandir, a serializar lo más de lo que puede dar el objeto también se vuelve a contaminar o no crece adecuadamente. Acá se genera un desmolde, es una materia muy blanda. Acá están los dos objetos, mismo molde, pero no son reproducibles. Es decir, que estaríamos más cerca del concepto que planteó George Agamben de originalidad, es decir, estar cerca del origen o que la materia esté en el origen de la producción del objeto. Un poco más de detalle del objeto. Incluso en esta parte que se nota que está como rajado, como roto, bueno, lo que tiene es que esto se puede volver a soldar. El mismo objeto se suelda por sí, o sea, no necesitaría una pelo posterior. Una vez cocinado, lo que genera es un material con características similares al tergopol y totalmente compostable en el momento del descarte. Algo que ha pasado es que se ha visto este material y, bueno, y la principal contra que tiene, que se dice que tiene, es, bueno, no se puede producir en gran escala. Pero la idea no es que sea producido en gran escala nuevamente, pues se estaría cortando con toda la estética y también con todo lo que nos puede ofrecer el material. Ya producirlo a gran escala significa ya saber dónde está la materia prima o empezar a agrupar la materia prima en cierto lugar, y no es la idea de trabajar, creo, a mi criterio, con materiales biofabricados o cultivados. Para modo de conclusión, lo que tenemos que ser conscientes de diseñadores es que estamos inmersos en un proceso, obviamente, que está hablando en un lenguaje de consumo, estamos generando objetos signos, estamos trabajando en una cierta estética impartida y que nosotros tomamos como natural, pero también tenemos que entender que somos mediadores culturales y queremos empezar a dialogar de vuelta con los materiales que tenemos y con la sociedad de la que formamos parte. Y acá está toda la bibliografía que utilicé por si la quieren consultar, y de ya muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto. Bárbaro. Bueno, seguimos ahora con la magíster Brenda Mondragón Toledo de la Universidad College Cork de Irlanda, con su ponencia que se llama Slow Fashion en México, agentes y cadenas de producción sostenibles. No sé si Brenda nos escuchás. Sí. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Perfecto, sí, Sí. se ve bien. Cuando Ok. quieras, Linda. Ok, gracias. Pues
me avisan si hay algún problema técnico o algo así y me detengo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Ha sido muy interesante escuchar a todos los demás ponentes sobre las distintas investigaciones y proyectos que se están haciendo. Bueno, yo voy a hablar sobre slow fashion en México y cuál es el caso. Y bueno, pues para hablar de la slow fashion o moda lenta, creo que primero hay que hablar sobre las problemáticas actuales que existen en la industria de la moda, que bueno, ya ha sido bastante discutido en esto, bueno, y es bastante claro escuchando a todos los ponentes, pero bueno, solo quiero hablar un poco de eso, en cómo los procesos, las problemáticas que vienen desde los procesos creativos, las cadenas de suministros, las condiciones laborales en las maquilas, el impacto medioambiental, el hiperconsumismo. Así como las condiciones laborales, y bueno, lo que más nos importa en estos temas son el tema de las condiciones laborales y el impacto en el medio ambiente. Así que, bueno, muchas veces el slow fashion es entendido en contraposición al fast fashion, pero bueno, en realidad creo que cuando hablamos de condiciones laborales e impacto en el medio ambiente, está la fast fashion, pero en realidad muchas otras marcas que nos califican como fast fashion producen sus prendas en las mismas fábricas y en las mismas condiciones, así que a veces no hay mucha diferencia cuando hablamos de fast fashion y otras marcas más grandes. Pero bueno, si hablamos por un lado tenemos el tema de las condiciones laborales. Uno de los casos más sonados en el mundo es el incendio en Rana Plaza en Bangladesh en el 2003 y Brenda, discúlpame, perdón, pero sí. no se están pasando las diapositivas. ¿Ah, no? No. Em, Nos quedamos en la presentación. Ahí está, ahora sí. Bueno, mejor lo voy a dejar así por cualquier cosa. Ahí está, gracias. Ok. Bueno, y estábamos hablando del caso en el Rana Plaza en Bangladesh y que, bueno, México no es ajeno a estas circunstancias, no ha tenido como la misma atención, pero bueno, hay varios ejemplos, pero los que voy a mencionar, por ejemplo, es los terremotos en Ciudad de México en el 85, el cual llevó a la formación de varios sindicatos de costureras. Y el segundo caso fue, y se hicieron ciertas modificaciones, pero queda como un tema muy olvidado, por lo que a pesar de que se trató de atender en el terremoto de 2017, volvió a caer un edificio donde había costureras, era una maquila clandestina, y bueno, estos terremotos muestran estas irregularidades y clandestinidades, las dejan al descubierto. Pero bueno, también por otro lado ha empujado la creación de sindicatos y, por ejemplo, ha habido desde el caso de Rana Plaza una presión muy fuerte a nivel internacional por mejorar estas condiciones laborales. Y bueno, por otro lado, que es algo que se ha hablado bastante, es el tema del impacto ecológico de la producción. Así que bueno, es conocido que la industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones de CO2 a nivel global y es la segunda industria en mayor consumo de agua. Por un lado están los productos químicos utilizados para producir y teñir, el uso de materiales sintéticos como los microplásticos y su liberación al agua en cada lavada, por ejemplo, y bueno, el hiperconsumo, que también ha sido impulsado por los influencers y el uso de redes sociales, así como el crecimiento el impacto de la ultra fast fashion, que básicamente es la venta en línea de prendas.
por lo cual surge el slow fashion como una alternativa. Y bueno, pues el slow fashion surge como un movimiento alternativo en oposición a las actuales dinámicas de la industria y surge pues desde el hartazgo por el desperdicio, la velocidad del diseño y la producción de prendas, así como la violación a los derechos laborales de los trabajadores textiles. Bueno, surge como... Es importante mencionar el slow food, el movimiento contracultural de slow food que surge en Italia a partir de los 80s, el cual surge en oposición a estas formas de producción de nuestros alimentos, donde se valora más la velocidad y ganancias sobre el disfrute y gozo de la comida. Entonces, el slow fashion trata de... viene de ahí, de ese movimiento, y lo que el slow fashion propone es acortar cadenas de suministros, uso de productos sustentables, el diseño atemporal o lento, el uso de materiales naturales y de mejor calidad, así como alargar la vida de las prendas. Y por otro lado, que las condiciones laborales sean dignas, con espacios seguros, prestaciones laborales y pago justo por el trabajo que se realiza. Y bueno, el slow fashion propone que debe haber una producción ética desde el diseño, la confección, la venta y el consumo ético, así como el consumo ético y responsable. En el caso específico de México, muchas veces se entiende el slow fashion como el trabajo que se realiza con comunidades indígenas y en ocasiones previas he tenido la oportunidad de trabajar con diseñadoras que trabajan con comunidades indígenas y los procesos artesanales, pero en realidad existen muchos vertientes en este movimiento y me voy a ir un poco enfocando a uno muy en específico. Y bueno, pues el slow fashion también propone desde la moda circular esta idea de reducir, reutilizar y reciclar para así reducir nuestro desperdicio y el desecho, que justamente hablaba como estas ideas de lo del desecho en 3 ponencias anteriores. Y así como entender nuevas formas de relacionarnos con nuestra ropa y que viene a partir del apego y esas relaciones de cómo generamos un apego hacia las prendas. Así como viejas formas de relacionarnos con nuestras prendas y como es a partir del cuidado y el remendado de estas para que tengan una vida más larga. Y bueno, el slow fashion propone un diseño circular a partir de una producción minorista y local, la ropa de segunda mano, el uso de materiales reciclados. Me pareció muy interesante la ponencia anterior sobre los materiales utilizados. Y bueno, también nos enfrentamos a las problemáticas de como el greenwashing y así también como los dilemas de clases y quién puede ser un consumidor responsable, quién puede pagar para ser un consumidor responsable. Y bueno, esta presentación quiere mirar hacia esta creciente popularidad de la ropa de segunda mano en México. Y bueno, hay una popularidad alrededor del mundo, pero me enfoco en el tema de México. Y bueno, en cuanto a la forma de hablar del consumo, pues entendemos el consumo, ¿no? Como muchas, es un tema ampliamente estudiado, pero nos enfocamos a esta parte de como diferenciador y espacio de conflicto de clases, donde por un lado estos consumidores responsables son consumidores informados y que nos hace cuestionarnos, ¿no? ¿Qué necesitamos para tener acceso a información, como el tiempo y un mayor poder adquisitivo, mientras que aquellos... pero en realidad son aquellos los consumidores de menor poder adquisitivo los que consumen menos. Por lo que, bueno, hay como estos debates si el consumo responsable o el consumo ético también implica ciertos conceptos de distinción y estatus social. Bueno,
hay consumidores de slow fashion en todas las edades, pero bueno, me enfoco un poco a los nuevos consumidores, a los jóvenes consumidores en el mercado mexicano y cómo el mercado mexicano comienza a ajustarse y adaptarse a estas nuevas generaciones y lo que estas demandan. Y por otro lado, pues también las empresas han encontrado la oportunidad de realizar greenwashing mirando hacia el beneficio económico y sin mejorar condiciones laborales o sus modos de producción. Así que... Disculpa, ¿querés ir terminando ya para Ok. que demos lugar a la otra ponencia? Ok, entonces me voy a ir más rápido justo a lo de... bueno, hablando sobre la ropa, la moda circular, quiero hablar sobre la moda la ropa de segunda mano, los trueques y los bazares que existen en México y que esto surge como, bueno, es una práctica que ya tiene tiempo en las familias mexicanas, pero es una alternativa para alejarnos a lógicas de producción y consumo. Entonces, bueno, el consumo de segunda mano viene a partir de la ropa paca, por ejemplo, son prendas que vienen de Estados Unidos, la limpieza de armarios, los bazares, e incluso trueques que se realizan en persona o incluso en grupos en redes sociales como Facebook. Y esta, aunque es una práctica común en familias mexicanas, ha tenido un mayor interés en los últimos años. Y bueno, primero cuando hablamos de la ropa de paca que llega a México, se vende en el mercado o conocido localmente como tianguis a precios de 5 a 100 pesos, donde hay todo tipo de prendas. Y interesa a jóvenes consumidores por varias razones, como el bajo costo, la unicidad de las prendas, que a veces es posible encontrar ropa vintage o retro, la buena calidad, el impacto al medio ambiente y sobre todo el cansancio de las dinámicas tradicionales de la moda rápida. Podemos ver que también hay un incremento en la venta en línea y bazares físicos y que no solamente es la ropa de paca, estas prendas que vienen de Estados Unidos, sino que también empieza a haber limpieza de closet de los usuarios y que permite una venta directa y más local de estas prendas, así como también los trueques, que es una práctica bastante interesante también. Bueno, hay prendas y precios de todo tipo, e incluso se subastan en línea. Hay bazares de piezas de diseñador. Y bueno, no sé. Bueno, solo voy a cerrar ya rápido. Sé que estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno. Es importante entender el slow fashion como un movimiento y no como una industria y repensar estas formas de producir y consumir. Y cómo este movimiento busca ralentizar los procesos de producción y consumo y que al mismo tiempo es una invitación a modificar nuestros hábitos de consumo y nuestra forma de pensar el diseño, entre muchas otras. Más o menos lo acorté más. Perfecto, Brenda. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Gracias a ustedes. A pasar a la siguiente. Sí, la siguiente ponencia es de Victoria Nanini, docente e investigadora en comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario, y su ponencia es Revolucionando el consumo, circularidad y sustentabilidad en los consumos de moda en medios digitales. Hola, ¿qué tal? Hola, Victoria, ¿cómo estás? Brenda, ¿podés dejar de compartir así pasa Victoria? Disculpa, no sabía que estaba... ok. Victoria, ¿vos tenés para compartir? Sí, Ahí. sí, ahí ¿Ya está? comparto y ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve. Se ve perfecto. Cuando quieras. Perfecto. Bárbaro, espera que lo pongo en... Ahí está. Bueno, antes que nada, agradecer el espacio y la invitación y poder estar aquí también compartiendo con el resto de exponentes.
Bueno, mi ponencia se asemeja muchísimo a lo que ya viene trabajando Brenda. Yo soy entonces comunicadora social, en realidad vengo de otra rama, así que estoy por defender mi tesis doctoral que está enfocada en consumo de indumentaria de moda a través de medios digitales y plataformas virtuales de Argentina entre 2016 y 2018. Y a partir de la misma he podido recabar datos que demuestran que una proporción considerable de la población está cambiando sus hábitos de consumo, está adoptando prácticas que yo le llamo resistentes, que son novedosas y que van más allá de la adquisición de prendas de segunda mano o de marcas sustentables. Entonces, a partir de la metodología que es etnografía, también referida como etnografía virtual o digital, combinada con entrevistas en profundidad al público consumidor y también a las figuras de referencia, que es una categoría analítica creada exclusivamente a los fines de la investigación, la cual excede un poco los objetivos de la ponencia, pero tiene que ver con una categoría que se desprende y distancia un poco de la acepción más marketinera de influencers, pero que refiere básicamente a estas personalidades que funcionan difundiendo ideas y creando contenido en redes sociales. Bueno, esa fue mi muestra básicamente y tiene que ver con entonces este público que consume y que utiliza Instagram, Facebook y la plataforma de compraventa de indumentaria de segunda mano Renova tu Vestidor. Voy a pasar muy rápidamente porque ya lo dijo casi todo Brenda, porque quería contextualizar que, bueno, en nuestro mundo actual hipercapitalista, donde se da el consumo irrefrenable, no solo de las marcas fast fashion, como bien dijo Brenda, que son las que aparecen acá, sino que también en nuestro país tenemos marcas que venden prendas a precios irrisorios, de las cuales poco sabemos de dónde cómo provienen y cómo es que llegan a nuestras manos en determinadas condiciones y precios, y que en muchos casos se han destapado las cuestiones de los talleres clandestinos. Bueno, todo eso de la fast fashion, ya sabemos que estalló con el tema de Rana Plaza, el derrumbamiento de ese edificio, con muchas muertes. Eso impulsó el movimiento Revolution, que incitó a que el público consumidor y también quienes diseñan pudieran promocionar en realidad la leyenda de quién hizo mi ropa a partir de las redes sociales y también en sus distintos comercios, para concientizar un poco acerca de la procedencia de las prendas que llevamos o que adquirimos. Bueno, todo esto entonces para establecer este paralelismo, ¿no?, entre moda rápida y moda sustentable. No me quiero detener mucho acá para no perder más tiempo, pero ya lo vimos con todo lo que dijo Brenda, lo que implicaba la moda rápida y lo que implicaba el slow fashion, que está muy relacionado con la moda circular. Pero todo eso supone que hay una paradoja en la moda sustentable, que ella también lo mencionó, que tiene que ver con que la moda sustentable parece ser que es para un grupo selecto que puede acceder a la misma. El consumo está entonces reducido a un lujo accesible para un determinado grupo, y entonces por otro lado tenemos a quienes no pueden acceder a esa y tienen que comprar o se compra lo que se puede. Entonces tenemos como contraposición una moda más rápida o accesible para el pueblo. Esa es una de las caras de la paradoja, del oxímoron de la moda sustentable, pero por otro lado también es una estrategia de marketing, es una estrategia verde que en este mundo capitalista busca vender más. Por otra parte, tampoco se logran paliar todos los problemas del gasto energético, que en realidad la mayor huella de carbono se dan en las fases de uso y consumo, en todo lo que tiene que ver en los lavados, planchados, el gasto energético que implica la utilización de las prendas y el posterior desecho de las mismas. Entonces es necesario que haya una reeducación de los hábitos de consumo. O sea, esto excede un poco lo que es las problemáticas que venimos viendo hasta ahora
desde el lugar del diseño y de la producción, sino de que también necesitamos que haya un cambio y una concientización desde el lugar del consumo. Y a eso es a lo que me detengo yo, entonces, en mi muestra. De las 42 personas que entrevisté en profundidad, el 50% de la muestra hizo alusión a la moda sustentable y a su circularidad a partir de sus prácticas resistentes de consumo de modas en medios digitales y plataformas virtuales, algunas de manera más tangencial y otras de forma más patente, pero hay dos grandes aristas, una que tiene que ver con una arista más altruista, con la importancia que tienen el planeta, los animales, la humanidad, y por el otro lado una arista más hedonista, donde surge el bienestar individual y personal antes que el del resto de la humanidad, entonces ahí aparecen también las cuestiones más pragmáticas, pero estas aristas se intersectan y la verdad es que en cada una de ellas siempre lo que se persigue es la expresión subjetiva a partir del consumo de indumentaria de moda. Así que se entrecruzan. Y bueno, como las prácticas resistentes que más aparecen son consumir menos, comprar localmente, trocar e intercambiar, como decía justamente Brenda hace un ratito, consumir de segunda mano, intervenir, rediseñar, restaurar, remendar, reciclar personalmente prendas a partir de la inspiración que se obtiene en redes sociales como Instagram, TikTok, Pinterest, donde se busca inspiración para hacer una transformación. Y por último también, en menor medida, el consumo de marcas sustentables, ya que son menos accesibles. Bueno, y alguno de estos casos, que es uno de los que más me llamó la atención, porque fueron los que fueron apareciendo con más fuerza, de forma más saliente, fueron los trueques e intercambios, no solo en los grupos destinados a ello, en Facebook y en Instagram, sino también desde los perfiles personales. O sea, una de las entrevistadas, por ejemplo, a la derecha tenemos un grupo de Facebook en donde se intercambian, se busca realizar los trueques y luego se encuentran en un lugar físico. Pero a la izquierda, por ejemplo, una de las entrevistadas, ella hace ropa y busca intercambiarla por servicios de la comunidad. O sea que ella lo hace desde forma personal, desde su propio perfil de Instagram. Por otro lado, en otra de las alusiones que yo hago de resistencia, que me refiero a Foucault, y de prácticas de sí, que también aludo a él desde sus conceptualizaciones más filosóficas, tomo esta idea de prácticas de sí, que es un conjunto de técnicas a partir de las cuales se efectúan un determinado número de operaciones sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre las conductas y los pensamientos, que permiten producir modificaciones y transformaciones en los mismos para alcanzar un estado de perfección, de pureza, de dicha, de poder sobrenatural. Bueno, y ahí hay una apelación a la creatividad, a salirse de los canales oficiales, bueno, y en eso es donde aparecen estas prácticas de sí, en estas prácticas resistentes, en las cuales las personas se transforman a sí mismas, apelan a la creatividad. En este caso tenemos a Laila, que es una joven adulta, que vende sus prendas a partir de su propio perfil de Instagram, en este caso ya las vende, y exhibe una imagen donde se la puede rastrear en su perfil utilizando la prenda, junto a otra de la prenda. Lo que ella busca, más que nada, es poder mostrarla con un valor simbólico, contando un relato detrás de la prenda, y que eso llegue a manos de alguien a quien ella conoce, en lugar de gente desconocida, como sucede en las plataformas de intercambio, de compraventa de indumentaria de segunda mano. Y por otro lado, entonces, lo que decíamos antes de la restauración, la intervención, el reciclaje, la remodelación de lo que son las prendas que ya se poseen o incluso a veces las que se adquieren de segunda mano. Acá les leo muy brevemente una frase que me parecía atinada para traer a colación de una de las entrevistadas, que dice: y de repente comprar cosas para después reformarla, ¿no?
eso también me ha pasado. Me gusta hacer vivir de nuevo una prenda, por ejemplo, sobre todo, ahí sí, solamente pensando en mí. En los chicos no. Pero me gusta el desafío de encontrar algo que no te molesta modificar una prenda si es usada. Bueno, ahí ella hace referencia a que le gusta remodelar para sí misma y no tanto para sus hijos, pero me parece que está interesante esa idea de transformación de sí misma en este cambio y remodelación de prendas. Y finalmente, un poco esto de la figura de referencia y lo que pueden permitir estas personalidades tipo influencers, que es una mayor difusión y alcance sobre moda sustentable y su circularidad, que llega a sitios recónditos de la web. No todas, por supuesto, lo hacen con las mismas intenciones, algunas lo hacen con estas ideas más de vender o de llegar y tener más alcance a distintos públicos. En este caso tenemos a una de alcance nacional, que es de Rosario, de donde soy yo, es Viva la Moda Blog, que justo contestó a la frase de Mauro Icardi cuando dijo que él era millonario, pero se vestía con H&M, y le dijo: Mauro, ya que sos millonario, desde este humilde espacio, sea desde un lugar más marketinero, permiten que se ponga en agenda el tema de la circularidad, de la moda circular y de un consumo más sustentable. Bueno, ya llegando al final, de toda la muestra, realmente no es tanto el porcentaje de personas que trasladan a cierre, es el cuidado de el medio ambiente en los lavados de ahorro energético, el tema de los residuos, el compostaje, por ejemplo, la utilización de ecobolsas, el reciclado de envases de plástico, de vidrio, todo. El 48% de la muestra dice tener menos culpa y un 37% les preocupa el tema del medio ambiente, pero realmente es una menor cantidad y frecuencia de consumos, pasando por las compras en plataformas virtuales de segunda mano e indumentaria usada hasta los trueques. Pero también está la adquisición de marcas sustentables como consumo alternativo, más esnovista. Por su parte, emergen las prácticas de sí, que permiten a las personas transformarse a sí mismas en el proceso, como sucede con la restauración, la intervención, el reciclaje DIY, o sea, do it yourself, de prendas personales. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Podemos hacer algunas Dale. preguntas o comentarios. La verdad que es la mesa que más ponencias tuvo. El tema de la sustentabilidad está así como muy de moda, y hay que empezar también como a deconstruirlo en un punto, porque ya hay en nombre de la sustentabilidad también hay como demasiadas voces, demasiados discursos y demás. Lo que sí, riqueza en cuanto a proyectos, a materiales, a nuevos lenguajes, a economía circular, reciclado, producciones, nuevos consumos, cuestiones de clase, cuestiones generacionales, digamos, hay de todo, y hay para estudiar y mucho. Digamos, creo que se vio en las diferentes ponencias. Bueno, hay desde las ponencias del bloque 1, que hicieron más foco. Creo que por eso también las agrupamos, hicieron como más foco en la cuestión del territorio, ¿no? Como decíamos, la cuestión del territorio, la cuestión de la identidad, cómo empiezan a darse estas nuevos no, pero como una mayor centralidad, mayor vinculación y mayor acción en territorio del diseño, de los, digamos, diseñadores y diseñadoras, en tanto agentes, ¿no? Agentes de promoción de estos cambios. En territorios vulnerables, digamos, en espacios de mayor construcción digamos, cambios y hábitat, ¿no? en los territorios. Y después, por otra parte, quizás esta segunda parte que remite más a esto que hablamos de la economía circular, también la accesibilidad, ¿no? Y ahí entra el tema de las clases sociales. Tanto Victoria como Brenda hablaban de las clases, digamos, el lujo, y ahí nos preguntamos quiénes acceden a esta moda sustentable, porque hablamos de moda sustentable, la posibilidad de construir o de producir en términos de sustentabilidad, de hacer moda diferente, de generar nuevas producciones, nuevos consumos, pero en definitiva, ¿para qué públicos? ¿Para qué mercados? ¿No? Porque hay una gran parte de la población que queda por fuera, y esto pasa a nivel mundial.
los costos digamos, sea por costos de producción, la trazabilidad que implica en sí otros costos también, pero en definitiva hay que, digamos, creo que hay que repensar esa cuestión, ¿no? De las clases, la accesibilidad y digamos, la posibilidad bueno, quién en definitiva puede vestirse con esas prendas limpias, ¿no? Después, a su vez, está la cuestión de la producción, la importancia de las condiciones de trabajo, la importancia, como hablaba también Brenda, digo, estas condiciones de producción y volver a esta cuestión de la trazabilidad. Y la trazabilidad también tiene que ver con esto de la cadena de valor, que se hablaba en el bloque 1. Digamos, el diseño en un punto acá atraviesa todas las instancias, todas las etapas, y ahí, bueno, no, hay como a veces en muchos proyectos diseñadores y diseñadoras que encaran un proyecto sustentable, es como que lo primero que piensan es las materialidades o con qué nuevos materiales pueden trabajar que sean menos contaminantes y demás, pero hay que ir a los inicios, ¿no? Hay que ir de cómo se obtiene esa materia prima, digamos, de qué manera, y después, bueno, toda la cuestión incluso del descarte. Ahí Rodrigo hablaba de y las imágenes, digamos, que estos nuevos materiales y cómo se integra también con otras disciplinas, porque ahí también nos preguntamos también puede haber una participación de biólogos. No sé en el caso de ustedes, Rodrigo, si trabajan o han trabajado con otras disciplinas, en el caso de ustedes. Bueno, mi codirectora es de Ingeniería Química y las semillas, eso no lo aclaré, gracias por preguntar. Si lo aclaro, son semillas de hongos hechas fabricadas en el CONICET, lo que asegura la calidad del micelio, no es algo que es una semilla que se puede conseguir de manera muy sencilla por las condiciones que tiene. Y ahí sí trabajamos con un grupo de veterinarios y de biólogos. Bien, bueno, no sé si... Sí, yo quería hacer una pregunta, solo voy a hacer una pregunta porque, bueno, estamos muy mal, cada vez que vamos acercándonos a las últimas mesas, cada vez menos tiempo tenemos. Una pregunta a Celina le quería hacer en relación a la certificación. Mi pregunta son dos preguntas. Una es, ¿qué valor tiene la certificación para las empresas? Digamos, ¿qué importancia o qué valor le dan las empresas a esta certificación? No sé si tiene un valor en cuanto a luego lo que pueden producir, lo que pueden comercializar o a qué nicho pueden apuntar o lo que fuera. Y después, la segunda pregunta es, digamos, ¿cómo fue la articulación con esas empresas? Y si el interés es de las empresas por obtener la certificación efectivamente, o es más que nada digamos, un interés o una invitación del equipo de investigación por, digamos, promover estas nuevas prácticas más sustentables y de otras formas de producción en las empresas, ¿no? Para hacer este tipo de evaluación que después obtengan así una certificación. Esa sería mi pregunta para Celina. Bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, en realidad la certificación o en la instancia en que estamos actualmente, a la empresa le sirve primero como un plan de mejora sustentable que hoy en día, por el sondeo que nosotros hicimos, no están encarando las empresas esa planificación en términos de sustentabilidad. Y por otro lado, lo que nosotros apuntamos también es que sea una visibilización de la información y la comunicación que tiene la empresa y que le sirva al usuario o al consumidor como un decisor de compra al momento de elegir tal o cual empresa. Esos son como los dos focos grandes que hoy estamos abarcando. Ojalá en un futuro pueda ir creciendo la certificación y pudiendo, digamos, validar otras cuestiones. También, al ser una autodeclaración, como yo comentaba en la exposición, lo que nos limita un poco es justamente a la estructura de otras grandes certificaciones con procesos de auditoría mucho más complejos, pero por lo menos queríamos lograr una herramienta que tuviera trabajo de investigación y teórico por detrás y que fuera un instrumento con una metodología muy precisa, pero que a su vez fuera accesible para las empresas. Nuestro objetivo era poder penetrar en un grupo que hoy
en ese momento, bueno, hace 3 años, la verdad es que no tenía demasiada instrucción ni sabía cómo encarar la cuestión sustentable dentro de sus empresas. Por ahí, respecto a lo que me comentaba la segunda pregunta, lo que me parece también que hay que tener en cuenta y que nosotros hemos ido viendo en estos últimos años, digamos, era un poco eso que yo les compartía de la contaminación un poco del término de la sustentabilidad. Entonces, muchas veces eso hace peligrar este tipo de propuestas y también para el usuario es muy conflictivo porque empieza a haber una sobreabundancia del término sustentable, o colecciones de indumentaria que se hacen de algodón y tienen carteles de sustentabilidad, y uno que tiene un poco más de conocimiento empieza a hacerse ciertas preguntas, pero también es publicidad engañosa para muchas personas. Entonces, la certificación lo que busca es mantener ciertos estándares y generar un diálogo también mucho más fluido entre la universidad y el medio productivo, que ahí apuntaba con la segunda pregunta. Inicialmente fue más una iniciativa nuestra para con las empresas, que nosotros veníamos trabajando un montón con este tema y necesitábamos como llevarlo a campo y también queríamos que tuviera este impacto y que, porque estamos convencidos de que el diseño sustentable mejora la competitividad en las empresas y no es que deja a un lado, digamos, el objetivo de rentabilidad o de lucro que tienen las empresas, sino que realmente es un plan competitivo y estratégico. Entonces, desde ese lado, primero nosotros llevamos la propuesta con mucho entusiasmo, pero una vez que las empresas empezaron a apropiarse y a entender también cómo era nuestro proceso de trabajo y cómo también generamos canales de diálogo que no eran unidireccionales, digamos, nosotros dándoles cátedra, por decirlo de alguna forma, a las empresas, sino que era un diálogo en el que trabajábamos en conjunto. Realmente la experiencia fue muy buena y de hecho, bueno, comentaba que una de las empresas que certificó ahora nos volvió a contactar para poder presentarse en un financiamiento para desarrollar un producto. Otra de las empresas también desarrolló una mejora que se le había recomendado. Obviamente que cada uno con sus particularidades, las estrategias que nosotros les dábamos eran relativamente genéricas por ahí en función de las problemáticas que veíamos. Pero cuando ellos empiezan a ver, por un lado, que el tema de sustentabilidad, que quizás hace 3 años no estaba tan, no estaba tan en boga, no se hablaba tanto, y ahora, 3 años después, parece que todo es sustentable. Entonces empiezan también a ver que hay una beta y un nicho de mercado al cual pueden apuntar. Y por otro lado, la normativa inevitablemente va a llevar a que las empresas tengan que empezar a ser conscientes de los procesos que tienen, de cómo lo llevan a cabo, incluso en miras a la exportación, todo lo que es Estados Unidos. Y bueno, sobre todo Europa ya tiene una normativa bastante férrea respecto a los productos que pueden ingresar y que tienen que tener ciertos estándares de calidad y vinculados a la sostenibilidad. Entonces, bueno, es todo un contexto, una coyuntura en la que ha, digamos, hecho que ha empujado a nuestra certificación y que hoy en día nos encontramos más con una limitación de recursos y organizativa hacia adentro que el medio que se acerca, que nos pregunta, lo cual obviamente es un excelente reto, pero bueno, estamos ahí como en el momento de reorganizar y recalcular hacia dónde seguimos. Sí, está bueno porque pudieron justamente, generaron como una promoción y eso después, bueno, tuvo una ida y vuelta. Por eso me interesaba saber cómo había sido más que nada esa etapa y esa recepción y luego también no es esa vuelta hacia ustedes, ¿no? De como de volver, de verlo como un recurso y de pedirles nuevamente su evaluación y demás. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar en esta mesa. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más o Euge, ¿querés decir algo más? No, la verdad es que todavía hay que seguir. Tenemos que seguir con otra mesa más. No, hay que seguir, digo, también hay que seguir repensando esto de los consumos También. y las producciones y demás, que bueno, como mencionaba Rodrigo en su presentación, al final que todavía queda un largo recorrido, ¿no? En términos para, digamos, de alguna manera desandar las producciones y los consumos
y me gustaba esto de que mencionaba Victoria, estas prácticas resistentes. Si bien ¿no? Vos lo planteás, Victoria, como prácticas resistentes como bueno, ¿cuál sería como esa definición por ahí en términos generales? No, en realidad la resistencia como que siempre está de la mano del poder, o sea, en términos bien Foucaultianos, de que siempre donde hay poder hay resistencia y que nunca está uno en posición de exterioridad con el otro, entonces en realidad a veces la misma práctica resistente es la que refuerza ciertos sistemas de poder o relaciones de poder y sabemos que lo sustentable viene a reforzar un montón de cuestiones del consumo que siguen permeando digamos, nuestros hábitos, los nuestros y del mundo entero. Pero bueno, de alguna manera me parece que las personas que están tomando conciencia lo hacen de una forma que están intentando subvertir los canales oficiales por los cuales se ha estado consumiendo hasta el momento y están buscando maneras alternativas. Entonces están tratando de, no sé si salirse del mercado porque es difícil salir del sistema, pero sí resistir de alguna forma y no seguir, digamos, consumiendo en todo el recambio temporal, comprando porque hay que comprar, porque la estación cambia, sino apelando como a otras cuestiones que están más atravesadas también por lo afectivo, por la posibilidad de las redes sociales con sus ventajas y sus desventajas, con esta cuestión de, bueno, vamos a ver si se puede también remodelar, todo eso me parece que apela a la creatividad y por eso hablo de la resistencia desde ese lugar. Obviamente que no es una resistencia de ir a una movilización o ir o sea, de una movilización política, pero sí desde el lugar más micropolítico. Perfecto. Bueno, no sé si alguno de los ponentes, algunas ponentes tienen algún comentario, alguna pregunta. Si no, damos por finalizada la mesa.